Dice así la bendita, preciosa, eterna palabra de Dios, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldeciste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Aleluya. Y os vendrá. Amén y amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y que han tomado este tiempo para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que hagas a un lado las cosas que impiden que tu palabra corra y que seas tú quien nos hables. Ayúdame, Señor, a comprender, a entender, y asimismo, mis hermanos, la importancia, la necesidad de la oración de fe. Y aumenta nuestra fe, Señor, y que cada día vaya en aumento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dice: amén. Bienvenido Espíritu Santo. Sin Él nada se puede hacer. Aleluya. Dice nuestro pasaje: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, vamos a hablar en esta mañana acerca de la oración. Y estamos viendo aquí algo interesante. Y dice que todo lo que pidiéramos orando, hay que creer que se recibe. Y este creer está reflejando la fe que uno tiene. Eso quiere decir que la fe hace lo imposible para que Dios se comprometa con nosotros. ¿Y por qué lo imposible? Porque la palabra de Dios dice que cuando estamos orando debemos de creer, debemos de tener fe. Dígale a alguien: debes tener fe. Y cuando tienes fe, Dios está escuchando tu oración. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. Decíamos antes rezar. La palabra rezar es simplemente repetir, pero la palabra orar es hablar, como yo hablo con ustedes. Y cuando uno es un hijo de Dios, tiene esa facilidad de poder hablar con Dios como habla con una persona. Amén. Así que esta oración que se hace en fe. Y la fe hace lo imposible. ¿Y por qué imposible? Porque, mis hermanos, primero que nada, si lo hacemos sin fe y lo hacemos sin creer, entonces Dios va a ver a esa persona que es un hijo, una hija. ¿Y cómo la va a ver? Sin fe, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ve que tú no tienes fe, Dios no se ve obligado a contestar tu petición, tu oración, suplir tu necesidad. Claro que Dios en su soberanía puede hacerlo, ¿verdad que sí? La mayoría de las veces Dios ciertamente nos contesta la oración. Y eso hace que haya en nosotros un crecimiento espiritual. Ahora, hay algo que hay que entender, que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Ahí lo dice.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, oídos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto dicen amén? O sea, dígale a alguien, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, imposible que Dios se agrade. Y esta palabra agrade es simplemente que Dios puede acceder a contestarnos la oración. Es decir, que nuestra fe provoca algo en Dios, algo que ninguna otra cosa puede provocar, ¿verdad? A Dios, sino nuestra fe. Porque es a través de la fe que podemos ver a un Dios supremo, soberano, poderoso, creador del universo. Y es un Dios que en su soberanía, en su omnipotencia, omnipresencia, en su inmutabilidad, aún así Él inclina su oído para escucharnos y respondernos. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque cuando nosotros estamos pidiendo algo, lo hacemos creyendo. Entonces, cada vez que pedimos algo a Dios, tenemos que hacerlo creyendo que Él contesta la oración. La fe hace lo imposible y la fe hace lo que nadie más puede hacer. La fe es la que hace que Dios pueda comprometerse y pueda escuchar nuestra oración. En ocasiones la gente, en su ignorancia, pide equivocadamente la ayuda, el socorro, la provisión en lugares equivocados, a ídolos, imágenes. Y por eso es que el hombre se ha acercado al sol, se ha acercado a la luna, a las pirámides. Y aún se acercan a personas, a chamanes y curanderos. Y aún le suplican a los árboles, a la naturaleza, pensando que ahí está la respuesta, que ahí hay un Dios que va a contestar. Pero Dios no quiere que vayamos a ninguna otra cosa para pedirle que no sea a Él. Eso está en la palabra de Dios, en la Biblia, sea católica, sea evangélica, eso dice la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia para saberlo. Porque dice en la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso, que cuando nos ve orando y pidiendo a alguien que no es Él, estamos pecando contra Dios. Es decir, no podemos orar a un pedazo de metal, a una roca, a una piedra, a una estatua, a una imagen hecha por manos de hombre. Dios quiere que le pidamos, y lo pidamos en oración solamente a Él, porque Él es el Creador. Él hizo todo lo que existe, Él es Dios, y en su gran amor no solo hizo, sino que envió a su Hijo amado Jesucristo, a Cristo, a morir en nuestro lugar, a tomar nuestro lugar, a llevar nuestros pecados, a llevar nuestras iniquidades, a fin de que seamos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, dice la Escritura. Así que Dios quiere que le pidamos a Él en oración. Número 2. La fe es el fundamento del carácter cristiano. ¿Qué es la fe? Es decir, es nuestro fundamento como cristianos, que comienza cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allí comienza, porque ahí tuvimos fe para hacerlo. Porque es ahí es que reconocemos nuestra condición de que éramos pecadores y que íbamos caminos al infierno.
Ahí es donde reconocemos que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y que necesitábamos a Cristo para nuestra salvación. Y ahí fue cuando, en ese encuentro con Jesús, viene el nuevo nacimiento. Y dejamos de ser vieja criatura para ser una nueva creación en Dios. Y es ahí donde oramos. Es donde tomamos la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la fe que fundamenta nuestra fe cristiana, nuestro carácter cristiano. Amén. Y cuando estoy orando, en base a ese fundamento, ¿sabe usted que el enemigo de nuestras almas, el diablo, que es astuto, quiere destruir esa fe? Porque él sabe que nuestra fe puesta en la obra de la cruz, hecha por Jesús, fue el paso para nuestra salvación. Y el diablo también sabe que él no puede hacer absolutamente nada para robarnos esa salvación. Que no puede hacer nada para quitarnos la paternidad del Padre. No puede quitarnos nuestra posición en el reino de los cielos. Entonces lo que el enemigo hace es trata de destruir la poca fe que tenemos. Pero ¿sabe que no puede? ¿Por qué? No puede porque tenemos a Cristo. Y dice su palabra que Él protege nuestra poca fe. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor a Simón Pedro, el apóstol Pedro, iba a ser pasado por la zaranda, iba a ser pasado por tentación. Y el Señor le dijo allí en Lucas 22, 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero atento con lo que dice el versículo 32, que ustedes deben marcar en su Biblia. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, el Señor Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, sabía que Simón iba a caer en ciertas tentaciones. Sabía que el enemigo lo iba a zarandear como si fuera trigo. Y el diablo pensó en Pedro encontrar solo paja fácil de soplar. Pero Jesús le aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Y hemos leído acerca de Pedro, cuando él negó al Señor Jesucristo. Yo no diría desde nuestro punto de vista, al ver la palabra y conocer las cosas de Dios, ¿cómo es que Pedro se atrevió a negar a Cristo? ¿Usted lo haría? Pregunto, ¿usted negaría a Cristo? ¿No están seguros? Pero contesten entonces, ¿te negaría a Cristo? No. Pero sí lo niega cada vez que peca contra Dios. Ignorando su palabra, negamos a Cristo. Cada vez que desobedecemos y somos rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios, estamos negando la obra de la cruz. Cada vez que ponemos nuestra fe en lo material y no buscamos su reino y su justicia, estamos negando a Cristo. Ya lo dicen tanto amén, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, yo he rogado para que tu fe, ¿qué? No falte, aleluya. En una palabra el Señor está diciendo, mira Simón, yo he rogado a mi Padre para que esa poca fe que tienes no te falte. Es decir, caerás, pero te levantarás, porque mi Padre hará
que no falte tu fe. ¿Cuánto dicen amén? Lo que quiero que entienda que así como lo hizo con Simón Pedro, Dios lo hace con nosotros. Él protege nuestra poca fe para que nuestra fe no falte. Para que no falte cuando estamos en medio de la prueba. Cuando estamos con las acciones o actitudes negando al Señor Jesús. Yo te digo, hay cosas que nos pueden faltar en la vida. Quizás dinero. Pero si estamos en Cristo podemos estar felices. Porque Él proveerá. Puede faltarnos salud.